seguimos nuestro camino en busca de recetas extremeñas, que hoy nos lleva hasta la villa de Galisteo, bella localidad de origen árabe y romano, de los que aún se conservan bastantes restos de la época, como su muralla almohade que rodea toda la villa, el palacio con su picota, la iglesia con un ábside de estilo mudéjar o el puente atravesado por el río Jerte. Naturaleza y paisajes en un enclave perfecto para visitar todo el norte extremeño y hospedarte en Hotel Medina Galiayac, hotel que cuenta con 14 habitaciones, baños completos más una suite, cafetería, comedores, salones para todo tipo de eventos, terraza cubierta y parking, y profesionales que harán que tu estancia sea muy agradable. Quedaos con nosotros porque hoy cocinamos con alguien muy especial en Hotel Medina Galiayac. Pues efectivamente, aquí estamos entre los fogones del Hotel Medina Galiayac en Galisteo, un espacio dedicado a la cocina extremeña y a vosotros que sois los que sois protagonistas de este espacio, porque venís a contarnos vuestras historias y vuestras cosas, siempre y cuando cocinéis un plato extremeño. Y hoy tenemos una invitada muy especial que todos conocéis seguramente. Además de simpática, además de extrovertida, una tía muy hecha pa'lante, que digo yo, y extremeña por los 4 costados, pues además canta como los propios ángeles. Isi Cobos, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien. Por cierto, te veo y eres guapísima, ¿eh? Bueno, ya sabes tú que los talleres de reparaciones de mujeres están para algo y hay que echar mano de ellos, indudablemente, claro que sí. Pero si uno se siente bien, pues realmente los demás también te ven bien, esa es la realidad. Pues estupendo. Bueno, Isi está aquí porque hoy nos vas a cocinar. Vaya sorpresa, Isi, ¿no? Bueno, yo digo, tengo más valor que el cordobés, porque pensar que he sido hija de una de las mejores cocineras extremeñas, que ha sido mi madre, como todo el mundo sabe, dando bodas, banquetes, comuniones, bautizos. Todos colaborábamos, pero la cocina era siempre mi madre la que organizaba, cocinaba, y nosotras mis 3 hermanas. Hacemos lo que podemos, pero indudablemente como ella no. Pero me he acordado yo de un plato que me gustaba y mucho que hacía mi abuela. Me he saltado a mi madre en este sentido porque no sería capaz de hacer nada de lo que hacía ella. Y me he acordado de un plato que nos hacía mi abuela todos los domingos casi siempre era el domingo de Ramos o por ahí por Semana Santa, y luego cuando nos daba la gana, porque nos gustaba mucho. Un plato muy sencillo que en mi pueblo, concretamente en Mirabel, sé que se hace mucho, pero me parece que lo hacemos distinto como se hacía en Serradilla, que es como lo voy a hacer yo, como lo hacía mi abuela Julia. Vale, por aquí ya vamos viendo un poquito los ingredientes, pero ¿cómo se llama ese plato? Las puchas extremeñas. Bueno, casi nada, ya el nombre lo dice todo. Bueno, Isi, pues vamos a ponernos manos a la obra, pero antes muy bien, nos vamos a poner este fantástico delantal. Esto es obligatorio, por supuesto, en una cocina. Y yo también. Venga. Bueno, vamos a decir los ingredientes que lleva este plato, que como vemos son ingredientes muy sencillos, prácticamente como todos los ingredientes de la cocina extremeña. Platos sencillitos, pero eso sí, potentes, vamos, lo que no está escrito, ¿no? Te hubiera hecho una caldereta de cordero o de cabrito, que también sabes tú que indudablemente el mejor sitio de España para comer, olvídense de lo que les digan, es Extremadura, eso no hay duda. Comemos veneno, como decía mi madre, pero veneno muy rico. Los ingredientes que tenemos para las puchas de Serradilla, ahora dirá algún serradillano, esto aquí no las hacemos así, señora, usted hágala como la dé la gana, así las hacía mi abuela. Y bueno, hoy las hacemos como las hace a tu abuela y se acabó. Y punto. Mi abuela lo que cogía era una harina que teníamos, o una maicena, pero mejor con harina. Necesitamos 4 cucharadas de azúcar, si los hay muy golosos pueden ser 5, si los hay con diabetes tienen que ser 3, ya sabéis, pero siempre azúcar, no valen sucedáneos. Muy bien. Esto me lo he inventado también yo hoy, que ni siquiera es de mi abuela, porque mi abuela cuando terminaba las puchas le ponía la nata. ¿Os acordáis cuando cocíamos la leche en el cueceleches? Sí. Pues luego aquella nata maravillosa es la que se ponía encima de las puchas. Pero como hoy no nos ha dado tiempo a ordeñar las vacas, no, que hemos venido un poquito con la hora, sí, pegada, ¿me entiendes? Sí. Entonces vamos a adornarlo, luego os diremos qué. Ingredientes básicos: 2 cucharadas de harina,
4 cucharadas de azúcar, esto a elegir, el muy goloso 5, el menos 3, y 1 litro de leche entera, semidesnatada, hombre, lo suyo es entera para que todavía nos quede un sabor del recuerdo del pasado, ¿vale? Y ¿qué tenemos que hacer? Unos picatostes. ¿Sabéis lo que son los picatostes? No, el pan frito de toda la vida. Esto es un ingrediente que le da un saborcillo extremeño, auténtico, y que hay que echar también en estas puchas. Y sí, ¿con pan duro o da igual? Hombre, sí, puede ser de un día para otro, como las migas. Ya sabéis que siempre el pan de un día para otro se administra y se coordina mucho mejor, ¿eh? Y un ingrediente fundamental que tenemos aquí, aceite de oliva virgen extra, que nos ha regalado en este caso Jacoliva de Pozuelo de Zarzón, ya sabéis, manzanilla cacereña, espectacular el aceite que tenemos en Extremadura, no hace falta irse muy lejos, ¿no? Hombre, no hace falta irse a ningún sitio. En la tierra tenemos de todo. De hecho somos, esto no sé si lo he oído o me lo he soñado, pero somos la despensa de España, señores. Es que tenemos de todo. Lo dice Isi, lo digo yo y vamos, y todos los que nos estáis viendo seguro que estamos de acuerdo. Pues vamos a empezar, si te parece, venga, Isi, vamos. partiendo Vamos el a pan. partir el pan, ¿vale? Muy bien, perfecto. Tú que has venido a mirarme la mano, trabajar Yo nada, tú trabajas vengo nada, a ¿no? hacerte compañía. Venga, qué bonito, ¿eh? Y ahora mientras tú cortas, sí que te quería preguntar, ¿no? Porque el motivo de que tú estés hoy aquí es de compartir una experiencia personal que Isi está viviendo. Pero como yo hablé con ella hace algún tiempo, si este tema había que hablarlo con alguien, creo que la persona indicada es ella. Isi, ¿cómo fue ese día? Pues mira, María Isabel, si los que están viendo yo de verdad soy una persona muy coqueta, pero si los que están viendo este programa han pensado que lo del pañuelo en la cabeza es una cuestión de coquetería, pues evidentemente sí forma parte de una cuestión de coquetería. Pero también es cuestión de que ya sabéis, toda la gente que me sigue, mis compañeros, mis amigos, y algunos a lo mejor no, pero ya lo digo yo hoy, que estoy pasando, superando, luchando, triunfando y haciéndome amiga de un cáncer de mama, que es algo muy habitual. Yo soy una tía muy moderna. ¿Qué se lleva ahora, el cáncer de mama? Pues ahora, venga, yo también. Entonces ha sido una cuestión que en el mes de septiembre estaba yo muy tranquilita y tengo una costumbre muy buena o muy mala, que igual que mi mamá estaba todo el tiempo así, se sacudía las migas y todo eso. Entonces me vi aquí un pequeño bultito y dije, ay, este no es mi pezón y esto aquí no estaba ayer. Y como nos dicen, queridas amigas, que tenemos que ir corriendo a los médicos, pues yo ese día era domingo y el día siguiente, el lunes, me estuve todo el día tocando, digo, a ver si me lo he inventado, a ver si se va, a ver si se esconde, yo me apretaba y tal, pero cuando el martes vi que seguía ahí, pues evidentemente me fui a urgencias, que es lo que tenemos que hacer todo el mundo. Ante cualquier situación que nuestro cuerpo no sea habitual, tenemos que ir a los médicos, que para eso están, ¿vale? Hay que ir a los médicos. Me dijeron que era un tumor muy agresivo, para resumir, porque la historia se vive muy larga, pero se tiene que resumir en unas cuestiones. Vale, hola, ¿ha venido usted sola? Me dijo la doctora, digo, pues sí. Digo, ya me ha tocado. Nadie se cree que me lo tomara así desde el minuto uno. Me lo tomé así desde el minuto uno porque yo soy muy consciente de que estamos en este mundo, de que todo lo que pasa le puede pasar a cualquiera. Hay gente que no hay que estar todo el día pensando me va a tocar esto, me va a tocar lo otro, pero que nos puede pasar, ¿por qué no?, a cualquiera de nosotros que estemos vivos y en este mundo. Entonces me tocó a mí, lo tomé con esa naturalidad y esa fe que me acompaña de toda la vida, que me conoce también lo sabe. Lo compartí con mi familia de una forma natural, pensando, bueno, pues me podía haber tocado el gordo de la vida, pero me ha tocado un cáncer de mama, mira tú. Y entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Manos a la obra. Señoras, señores, ante cualquier enfermedad, no perdáis tiempo llorando, lamentando, no, a lo positivo. Hay que ponerse manos a la obra. Y ahora seguiremos hablando con Isi, porque ya sabéis que ella lo cuenta todo y además de una manera pues muy natural. Bueno, ya ella ha partido aquí el panecillo, habéis visto que son trocitos pequeños, ¿vale? Porque esto ahora hay que freírlos, ¿no? Sí, vamos a freírlos con un aceite maravilloso de Pozuelo de Zarzón, ole mi tierra. El aceite de oliva es mejor, el mejor de España, este. Bueno, pues seguimos entre fogones. Y sí, tenemos el pan preparado. Et voilà. Y vamos a empezar a hacer estas puchas extremeñas. Tú me vas pidiendo lo que necesites. Ay, qué bien que estoy, ¿vale? aquí con la mejor pinche de cocina, señores, María Isabel. Bueno, hemos conseguido encender los fuegos. Ay, qué calor. Sí. Bueno, pues vamos a echar el aceite de oliva virgen extra
de Jacoliva, que nos ha dado, ya sabéis, manzanilla cacereña, todo el sabor. Pozuelo de Zarzón, qué pueblo más bonito. Voy a cantar este verano yo en Pozuelo, ya lo verás tú como ¿Sí? sí. Sí. Vale. Señores, que no falte de nada. Dios mío, qué aceite, Dios mío de mi alma. Bueno, el aceite tiene que estar ¿cómo huele? muy caliente. Muy ¿vale? caliente, vale. Eso, porque como decía mi madre, el más pan caliente tiene que estar muy tostadito también. El pan tiene que estar, entrar y salir. Por cierto, me hacía falta una espumadora. Una espumadera. Una espumadera Una para espumadera. sacarlo lo que es de un viaje, Sí. para que no se nos queme. Nos hemos ido aquí a cascar las dos y se nos ha olvidado la mitad de las cosas. ¿Te das cuenta cómo se prueba? Porque a veces hay gente que coge y mete el dedo para probar el aceite caliente. No, hombre, no. No es necesario, eso ¿sabes? es muy extremo, no, que te quema. Sí. De eso. Sí. Entonces hay que estar, que el aceite esté... Dios mío. Es que el olor es espectacular. Oh, Pozuelo, hay que ir a Pozuelo. Hay que ir a Pozuelo a por comprar. aceite. Sí. Mira qué aceite, señoras y señores. Señores, 1 litro de leche, ¿vale? 7 vacas recién ordeñadas. Vamos, ya no te quiero ni contar cómo va a quedar la cosa, pero yo entiendo... Eso va a ser un poco Va a ser un difícil, poco ¿no? complicado. La leche está echada, 1 litro de leche, 1, 2, generosas. El azúcar siempre es generosa, porque luego otra gente también es que ni... Esto, todo lo que sea dulce, bonito, simpático, siempre es generoso. Esto, señores, harina. Esta harina voy a dar por hecho que también es nuestra, porque es que tenemos una harina, no es por nada. No he mirado de dónde, pero sé que es nuestra. Que son 2 cucharadas, vuelvo a insistir, que las medidas tampoco sean siempre... Bueno, tan exactas, que no pasa nada, queda un poquito más dulce, un poquito más gordo, un poquito más... Pues tampoco vamos a ir a dar de un trocito, ¿vale? Señores, como todo lo bueno en la vida, esto tiene que ser a base de movimiento. Qué rica la harina Extremadura, el aceite, la leche, señores, es de 2 vacas que había por ahí en el campo según hemos venido, que nos las hemos encontrado, y esto, amor. Pero vosotros lo habéis probado. Bueno, hay gente que lo recuerda. ¿Cuál sería el secreto de este plato para que quede perfecto? A mí mi abuela no me lo dijo nunca, y evidentemente yo sé que como mi abuela nunca habrá nadie que haga saladilla como la hacía mi abuela. ¿No puedes contar amigo? Alíate con él. Yo me he hecho amiga de mi cáncer. Le tengo ahí confiado. Y cuando más cerca le tenga, y más tranquilito esté, y más amiga mía, más amigo mío se crea que soy, ¡zasca! Pues ya está. Vamos a por estas puchas. Dios mío, abuela. ¡Ay, qué rico! Bueno, pues esto ya está casi a punto. ¿Qué es lo que falta ya? Esto es una maravilla. ¿Qué recuerdos, Isabel? Estoy... ¿Verdad que sí? Sí. Recordamos aquí a nuestras madres y, ¡ay, abueli! y aquellas mami. comidas. ¡Qué rico todo! Los domingos arroz con pollo. Bueno, si había pollo, claro. Y ahora, chian. ¡Qué rico que está! Pero qué platos tenemos. Date cuenta qué cosa ahora mismo que comía una familia entera de Con 8 y las 10 puchas. hijos, y tan ricamente. Y la gente encantada con esto tan rico. Los domingos había pucha. Que no puches, como dicen algunas personas. No. No tiene nada que ver. No. Son puchas. Pucha. Se sirve frío. ¿De acuerdo? Ya lo he dicho. Bueno, pues otra vez. ¿Cuánto tiempo tiene que estar esto así un poquito cociendo? No ya es, está. no es interesante que cuesta mucho porque entonces no se blandece el pan. Lo suyo es que el picatoste luego esté Crujientito. crujientito. Y entonces, lo que os he dicho anteriormente, aquí ahora esto se dejaba, es como un molde, se queda como un molde,
que luego se cortaba, se entremetía la nata por esos trocitos y era cuando quedaba buenísimo. Esta es la esencia de las puchas, creo que ha quedado súper clarísimo, fácil, muy fácil de hacer. El que no sepa hacer esto ya que no sabe hacer nada. Hay que ponerse por lo menos a intentarlo, ¿no? Pues ahora ya lo siguiente es emplatar esto y probarlo, ¿no? Bueno, venga, vamos a quemar los morros, pero vamos allá. Bueno, pues ya hemos terminado el plato de estas puchas extremeñas que ha elaborado nuestra amiga Isi Cobos. Está ya emplatado y ella nos va a decir ahora también pues alguna manera de decorar este plato si es que hay. ¿Qué le podemos poner por encima para acompañar? ¿O así? Pues según lo tenemos ahora mismo, lo que te he dicho antes, esto tiene que estar muy frío. Mi abuela lo que hacía era que lo cortaba al estilo como una tortilla de patatas, ¿sabes? Así. Entonces ahora, como no tenemos la nata de recién ordeñada de esas vacas, que si se entra la sanidad, ¿para qué queremos más? Le podemos adornar con una nata de esta que viene ahora, pero si no, no es necesario, es un postre así sencillo, así, rico, extraordinario, y ya te digo, cortándolo como una tortilla. Bueno, pruébamelo, ¿no? A ver. Hombre, ahora mismo, vamos a ello. Estos son los sabores que te llevan a... Uy, espérate, qué rico. ¿A qué época te lleva esto? Uy, madre. Una buena. Bueno, riquísimo. Esto me lleva a la pista de... madre mía. Ya hace ya tiempo, a la pista, ¿no? De Vía Capitana, a Serradilla, a Mirabel, a mi pueblo, a todos esos recuerdos, que es maravilloso. Si tuvieras que cantar una canción, Isi, un cachito, una estrofa de algo, ¿qué cantarías? Pues mira, estoy en un momento de mi vida ahora, no hay que engañarse, que es primordial por las circunstancias. Yo no las he pedido, pero son las que hay. Y le digo a todas las chicas que me llaman tanto por teléfono, que me dicen que yo no quiero ser ejemplo de nada, ¿vale? Ni maestra de nada, alumna hasta que me muera. Pero sí tengo en mi repertorio una canción que canto siempre, fíjate, era porque me gustaba, y que ahora la llevo un poco ahí como por bandera, que dice: amiga, aprovecha el tiempo, aunque digan que estás loca, que el tiempo tiene que ser cantando, si no, no me sale. Sí, ya lo amiga, sé. Aprovecha el tiempo, aunque digan que estás loca, que el tiempo canta ligero y aquí hay que bailarlo todo. Busca los buenos momentos, que los malos vienen solos. Amiga, vive la vida a tu medida y no te cortes. Mira que en cualquier esquina está el destino con su golpe. Y aquí se va la alegría y a bailar con lo que toque. Pues ya sabes. Ole ahí, ole ahí. Bueno, pues yo, Isi, te agradezco especialmente que te hayas acercado hasta aquí, hasta el Hotel Medina Galiaya, para hacernos estas puchas extremeñas. Y si hay que brindar por algo contigo, yo brindo especialmente por ti y por la vida. Que no haga por quererme, dile que no tengo puerta, que me ha dado por perderme. Hazle un cerco porque esa te besa y no puede verte. Amigo, si te la encuentras, te hablo de la mala suerte, esa que abraza y no suelta, lo que no vives se pierde. Deja las cosas perdidas, venga amigo, ponte al día, sube al tren que sale ahora. Busca siempre la alegría, que las penas vienen solas. Amigo, aprovecha el tiempo, aunque digan que estás loco, que el tiempo canta ligero y aquí hay que bailarlo todo. Busca los buenos momentos, que los malos vienen solos. Amigo, vive la vida a tu medida y no te cortes. Mira que en cualquier esquina está el destino con su golpe. Aquí se va la alegría y a bailar con la que toque.
Esto es fantástico. Bueno, pues mira, lo primero que tenemos que hacer es encender la lumbre, que esta no es. Que esta, ¿ves esta? Pues esta no es esta. Será a la izquierda. ¿O no? En mi pueblo. No, para la derecha. Mira, así. Perdona, a la izquierda. Para la izquierda. Bueno, sí, para la te lo izquierda, digo. Charo. Te lo he dicho. Ejercicio. Uno, dos. ¿Me ve la faja? 1, 2, 3. Cocina, la vida, las personas. Divertida es la palabra. Este es el aceite, no, este. Espérate, que te la dé. Ah. Ven, ¿Te ha dado el aceite? Dame el aceite, hija, de Pozuelo. Ven aquí. Ahí. Huele fenomenal, pero es que no sé la cantidad que tienes que echar ahí, Yo tampoco. porque llevas media botella. Sí.